uy, qué calor el que está haciendo. Me da la impresión de que viene el super niño. que la naturaleza se está expresando. Así es. ¿No? Así es, Uy. Así ¿Qué es. cosa? En Colombia, discutir es fácil. Escuchar, en cambio, exige algo más. Tiempo, apertura y, sobre todo, voluntad. Este café cruzado nace justamente de ahí, de sentar a dos orillas distintas en una misma mesa. No para que se convenzan, sino para que se entiendan. Porque en un país atravesado por las diferencias, conversar bien ya es en sí mismo un acto poderoso. Hoy con Rodrigo Botero y Juan Meyer. Qué grato encontrarnos para tomarnos un buen café. Así es, Juan. ¿No? Después de tantos años. Uy, qué historias, ¿no? Vale la pena que recordemos un poco lo que ha sido estas últimas décadas de nuestra historia compartida. Nos conocimos Tú eras el ministro de Ambiente en el año 2000. Sí, desde el 98 claro. Hasta el 2002. 4 años, imagínate esa cosa. Así es. Y esa era una época muy importante. Yo estaba recién ingresado al sistema de parques. Era mi primera vez como funcionario público. Me acuerdo. Pero estábamos en un momento crítico porque era el proceso de diálogos de paz en el Caguán. Así fue. En el cual tú cumplías un papel, a mi manera de ver, muy importante. Único además porque era la primera vez que desde lo ambiental había una voz señalando, oiga, estos diálogos se están celebrando en la mitad de un área que es crítica para el país. La gente no conocía. Lo estábamos haciendo en el Tinigua. Correcto. Ese era el parque. En ese momento había 40 campesinos que tenían intervención dentro del parque. Hoy el parque prácticamente desapareció por la ganadería, la deforestación. Exactamente. ¿No? Entonces, lo interesante de todo esto es poder recuperar memoria, porque hemos vivido, de acuerdo, ¿no?, tantas historias y tenemos una visión de décadas. Exacto. De Casi lo que ha pasado. en medio siglo lo que ha pasado en la historia de Colombia con diferentes gobiernos, diferentes procesos, y hay unas lecciones que tomar. Correcto. Eso es. Uy, qué calor el que está haciendo. me da la impresión de que viene el super niño. que la naturaleza se está expresando. Así es. ¿No? Así es, Uy. Así qué es. cosa. Bueno. Juan, y el otro punto que para mí es un referente que hoy es importante que lo mencionemos es, tan pronto yo entré a Parques, un amigo común nuestro que es Martín Hildebrand. Correcto. Nos dice, oiga, hay un grupo de indígenas en aislamiento voluntario en un sitio lejanísimo que casi no se escucha en el país, no se sabe, se llama el río Puré, por allá en el Amazonas entre los ríos Caquetá y Putumayo. Y por primera vez, efectivamente, nos acercamos a un territorio en donde hay unos descendientes de los primeros grupos indígenas, que hicieron el primer contacto con la conquista y que se resistieron. Se resistieron al contacto, a la aculturación, y allá están. Y creamos el primer parque nacional en Colombia orientado a la protección de pueblos en aislamiento voluntario. Eso fue un gran ejemplo a nivel mundial. Así es. Porque de eso no se hablaba. De muchas cosas que hoy vivimos, en esa época no se hablaba. Correcto, y ahí nos tocó actuar. Entonces el Parque Nacional Puré, ese es un parque extraordinario que estaba totalmente virgen en ese momento con ese grupo indígena, y ahí yo quiero recuperar un poco la memoria de Roberto Franco. De acuerdo, Juan. ¿No? Que un día llegó a mi oficina, Martín había llegado ya, llegó a
a regañarme, que qué hacía yo como ministro, que mire que esto que hay por allá. ¿Qué pasó? Ajá. No, ¿qué pasó? Y todo esto fue llevando a poder declarar un parque de más de 1 millón de hectáreas, que fue un proceso de negociación y eso lo manejó allá Parques con todas las dificultades, que esas dificultades de esa época hoy son las mismas, pero se han modificado en una magnitud y se han amplificado. Exactamente. ¿No? Una cosa tremenda. Pero bueno, estamos en un momento político muy difícil. No, yo tengo que manifestar que estoy muy preocupado. Y muy preocupado porque veo una gran amenaza en cuanto al futuro y a la soberanía de nuestro país en torno a regiones como la Amazonia. Juan, hablando precisamente del transcurrir de esta historia, ¿qué es lo que desafortunadamente ve uno? El tema de la pérdida de soberanía real o potencial en algunos casos, no empezó ayer, no empezó hace un ratico. De acuerdo. Aquí hay un tema de historia, digamos lo grande. Colombia, un país que pierde 2/3 partes de su Amazonia en los últimos 2 siglos. Una hacia el Brasil y otra hacia el Perú. Negociaciones del centro generalmente distantes de estos territorios. 1. 2. Una cosa que empezó, que nos marcó en principios del siglo XX y finales del XIX, que era el tema de la cauchería, ¿no? Entonces, una presión internacional que demandaba ciertas cosas que salían de unos territorios aislados. Y de repente, en el último cuarto de siglo, o sea, lo que empezamos ahora, se dispara de un momento para otro una presión gigantesca sobre recursos naturales que están ahí. Y ve uno que, digamos, los gobiernos de turno miraban de lejos, es una zona muy bajamente poblada, tenemos menos del 2% de la población allá. Ajá. Tenemos el 42% del territorio nacional. Tenemos más de 4.000 kilómetros de fronteras en donde usualmente no hay una presencia ni institucional y tampoco fortalecida de los grupos sociales que haya en general. Tenemos adicionalmente, hoy por hoy, algo que ocurrió y es, mire, el mundo se mueve hoy detrás de una serie de minerales que hacen parte de un proceso de transformación alrededor de las inteligencias artificiales asociadas a los sistemas de ataque y defensa de grandes países. Me voy un poquito para atrás. A ver. Mi primer contacto con esa macrorregión fue en Leticia. Y fui como fotógrafo. ¿Ah, sí? Antes de ser ministro. Mucho antes, Muchos años antes de ser ministro. ¿Y qué pasaba? Allí había un gringo. Mike Salikis. Lo conocí. Buenísimo. Controlaba todo. Los recursos. Sí, señor. ¿No? Controlaba el turismo, controlaba las pieles, controlaba los micos que se utilizaban para los laboratorios en el mundo, controlaba el transporte aéreo con el hermano de él, George, sí. En su momento. Tenían los 2 únicos hoteles en Leticia, uno de ellos el Colonial y el otro, bueno, ya ni me acuerdo el nombre, pero era el control y el manejo de nuestra soberanía en manos de alguien que era, en su momento, el cónsul honorario de Estados Unidos en Leticia. Ahora, vengámonos para hoy, porque me parece que esto que vemos allá atrás se replica en el tiempo, pero con el cambio de época. Hoy con la inteligencia artificial, hoy
detrás de los minerales raros o detrás de otra serie de recursos, ¿no? Entonces, viene este asunto de, yo recuerdo, inclusive cuando estábamos terminando en Parques y tú en el ministerio, el proceso de paz en el Caguán, que se viene esta arremetida de FARC. La arremetida de FARC en el territorio se da empezando porque allí había un proceso de minería sobre los cauces de los ríos que había, amazónicos que había. Y era claramente una fuente de financiación para ellos, pero también era su primera articulación como con las fronteras de donde traían armas, en donde también en algunos casos controlaban las salidas y las entradas de droga por armas. Entonces, oro por armas, droga por armas. Había un asunto que a mí me dolía profundamente y era la búsqueda selectiva de indígenas para hacer parte de sus filas por el conocimiento hiperdetallado de la selva, incluyendo lo que se llaman los varaderos, las trochas, las zonas de movilidad, para obviamente articularse hacia lo que son zonas de combate en el Piedemonte y otras áreas, pero también para su acceso a las áreas de frontera. ¿Por qué digo esto? Hombre, porque eso que era, digámoslo, una entrada tímida en ese escenario regional, después se convirtió, 20 años después del proceso de paz con Santos, donde quedan estos grupos residuales de disidencias que entienden y ven allí una oportunidad de oro, o sea, una oportunidad de oro específicamente hablando del oro, y de la articulación con un mercado internacional con una demanda gigantesca. Se vuelven hoy ellos quienes proveen, no solamente los grupos de las disidencias, todos los grupos armados habidos en Colombia hoy tienen articulación con mercados internacionales que proveen en esas zonas de frontera y más allá. Así es. Y hoy ejercen o sea, lo que quiero señalar es la delegación que ha hecho la tercerización del Estado colombiano a grupos armados locales que ejercen control territorial, que tienen una economía que es más fuerte que la economía formal y que además empiezan a penetrar y a cooptar la institucionalidad pública. ¿Qué tiene la gente para hacer? Que tristemente quedan como en la época de Mike Saliquis. Es que la historia nos dice cómo el modelo se perfecciona en un cuarto de siglo. Correcto. Y el Estado se queda mirando ese escenario como si fuera un territorio. Entonces aquí hay una cosa, cuando hablamos de soberanía, a mí me preocupa tremendamente el tema del acceso a los recursos, como ya desde aquella época lo veíamos, y cómo va cambiando eso, y lo que viene para el futuro del país. Porque yo creo que ahí hay un problema en dos vías de la soberanía. Uno, la soberanía de nuestros recursos naturales con relación a los países que quieren apropiarse de ellos. Pero la otra soberanía, que es fundamental, es lo que está pasando en el territorio, donde uno siente que el Estado colombiano perdió la soberanía en el manejo del territorio internamente. Yo me he ido un poco y he escrito algunas cosas que tú seguramente habrás visto. Eso, no sé si es muy fatalista. Yo lo llamo, hemos sufrido un proceso de cooptación del Estado. Correcto. Un proceso de cooptación de gran escala. Estamos de acuerdo. Que para mí coincide con lo que me estás mencionando frente a la soberanía del Estado territorial. Aquí hay un asunto del cual no hablamos y es que esa cooptación implica que ya no es un asunto de mera corrupción de instituciones, sino que esa institucionalidad pública se ha vuelto funcional a este modelo del que estamos hablando. Correcto. ¿Sí? Y que la población en general lo que está viendo es bueno. Entonces, aquí hay un nuevo modelo de Estado. ¿Sí? En donde... Y hay oportunidades económicas y por eso la selva va a desaparecer. Exactamente. Y se están apropiando de los territorios indígenas, se están apropiando de los parques naturales nacionales, de nuestra reserva forestal, ¿no? De absolutamente todo. O sea, aquí lo que se necesita es un mensaje de alerta sobre lo que está pasando y
que las campañas, porque estamos al borde de que el país tome una decisión cualquiera que sea muy consciente de lo que está en juego. Exacto. Ahí yo creo que ese es el mensaje fundamental, Juan, y lo estás tocando. Alguien me decía, oye, ¿por qué las campañas no le paran bolas a esto? Y yo siento que desafortunadamente es la perversidad del sistema electoral. O sea, un asunto de este nivel de complejidad no atrae, sino que aleja. Empezamos a hablar de ausencias del Estado, de soluciones transversales que no son solo ambientales, de recuperación de una población que está efectivamente revictimizada y que hay una potencialidad, de que hay un tema de compromisos internacionales y de presión internacional. Es tremendamente complejo, uno. Dos, a los políticos desafortunadamente usualmente les interesa temas donde haya plata de por medio o votos, y ni plata legal ni votos hay allí. Además es un tema extremadamente sensible hablar de alineaciones o, digámoslo, posiciones de independencia frente a grandes potencias internacionales. Usualmente es más cómodo alinearse a favor, no en contra, cuando sabemos que hay esta presión. Y me parece que hablar de frente y duro de que estamos perdiendo soberanía en un gran pedazo del territorio es necesario. Ese es el punto. Y el país tiene que pensar, porque es que yo siento que hoy en día no piensa. Yo creo que todo el mundo actúa, todo el mundo está exacerbado, hay unos discursos de odio, una cosa que no nos permite pensar en los problemas reales de nuestro país que tengan soluciones adecuadas. Ahora, recuperar el territorio perdido en nuestro país es un tema de extrema complejidad. Y por lo tanto de largo plazo. Porque a esto que hemos llegado, y por eso al principio de nuestra conversación, pues claro, nos conocemos hace 25 años, pero tenemos una historia en donde hemos visto, mire, hace 60 años hay conflicto armado allá, y cada vez creciente. Hace 2 siglos venimos con un proceso de fragmentación territorial. Sí, así es. ¿Sí? Yo vuelvo y recuerdo, no hay un sitio en el continente que tenga menos densidad de población y mayor pobreza multidimensional. Y voy a decir otra cosa, no solamente en Colombia, para colmo de males hay un contexto regional de cuenca amazónica en su sector noroccidental, en donde nosotros hemos podido estudiar que efectivamente es la población que tiene mayor pobreza multidimensional y está asociada evidentemente hoy a unos mayores procesos de incorporación sobre economías ilegales y degradación ambiental. Pero aquí viene una cosa, Rodrigo, disculpa. Sí, señor. A ver. Yo tengo una dificultad en entender el término pobreza. ¿Por qué? Porque vemos, o el país ve a las comunidades indígenas y las mide bajo unos parámetros de pobreza, cuando lo que ellos tienen es una riqueza en la medida que tengan seguridad de su territorio, respeto a sus costumbres y, obviamente, reconocimiento por parte del Estado como actores fundamentales que tienen un territorio que conocen, manejan, cuidan, y su modelo de pensamiento va en contravía, y ahí hay un problema tremendo que hace que se diga que ellos son pobres, mientras el que tumba y arma finca y monta carretera, entonces eso es prosperidad, eso es riqueza, pero para ese territorio, ¿qué hacemos? Pero entonces entremos a profundizar allí. Usted puede tener gran conocimiento cultural sobre su territorio y sus recursos. Usted puede tener inclusive un territorio titular, reconocido. Pero si usted no puede tener sus hijos tranquilos para ir a su escuela porque hay una persona que viene y se los secuestra. Ah, no. ¿Sí? Seguridad. Seguridad, 1. O sea, el tema del derecho a la vida. 2. Si usted, después de que ese personaje le secuestra a sus hijos, tiene que acudir a él porque es la única forma de ejercicio de la justicia que hay.
Claro, ausencia de Estado. Entonces, perdón, o sea, es que el tema de esa pobreza multidimensional no es el de la riqueza monetaria o la generación de excedentes económicos. No, no, es claro, reconocimiento sobre sus derechos territoriales, es el tema del acceso a la justicia, es el derecho a una educación propia, es el derecho a unas formas productivas que vayan acordes con sus expectativas de vida. Perdón, es un tema de conectividad. O sea, ¿por qué y cómo hoy por hoy la gente tiene que tumbar monte, matar dantas, en el mejor de los casos, sacar pescado a la lata, echarle cianuro para poder poner a los niños a estudiar? ¿O porque tenemos que hacer el tema de la coca y la deforestación? Oiga, perdón, si yo no le pongo unas cosas mínimas de infraestructura física o de conexión, de comunicaciones, que lo tiene derecho toda la población, eso genera efectivamente una pobreza multidimensional. Si yo no tengo seguridad humana alrededor de eso, entonces lo que quiero decir es, efectivamente, hablar de seguridad es muy fácil cuando tú la simplificas a el combate contra la criminalidad. Sí, no, obviamente ese no es. Discurso, exacto, reduccionista que nos está quitando la complejidad del problema y en donde tenemos que ver esto otra vez en una condición de multidimensionalidad, en donde, claro, una presencia institucional de Estado, una presencia y una gobernabilidad local reconociendo a los agentes, cosa que no hemos hecho, ¿sí? Claro. Un asunto de una economía, insisto, porque usted puede tener otra vez, como me decía algún campesino un día, Rodrigo, pero es que no nos podemos comer un título, necesitamos, ¿sí? Y ahí tenemos una deuda histórica. Hoy, Juan, después de tantos años, no tenemos una respuesta para que la gente pueda decir, ¿cómo es que yo paso de esta economía y la ilegalidad, donde un muchacho, un hijo, uno trabaja en la draga, la otra trabaja raspando coca y yo trabajo con mis 3 vacas, ¿sí? ¿Cómo hago para pasar a vivir del bosque y de la bioeconomía? Eso todavía no tenemos una respuesta. No hay una respuesta. Entonces, economía, justicia, seguridad humana, justicia, acceso a derechos básicos. Claro, una seguridad para que no me secuestren a mi niño. De acuerdo, pero también aquí hay otro problema, que es que en esos territorios, vastos territorios, es donde la gente que no tiene oportunidades dentro de lo que ha sido el territorio nacional con sus procesos de desarrollo, encuentran en esos lugares la única oportunidad porque no se les ha dado otras oportunidades, que de alguna manera eso empieza hoy en una gran discusión en lo que se ha llamado la reforma agraria aplazada a lo largo de la historia. Y los efectos de ese aplazamiento se dan allá en el territorio. Claro. Y entonces ve uno propuestas que pueden ser, digámoslo, como dijiste tú, retadoras. Tenemos desafíos enormes. Un desafío, claro, por ejemplo, de no quedarse con la idea de que la pobreza multidimensional se cura con la generación de ingresos económicos puramente. Pero, otra vez, en el tema de ordenamiento territorial y reforma agraria, ¿qué es lo que, digámoslo, hoy vemos? Una discusión de unas campañas que por un lado dicen, sí, hay que generar derechos y entonces hay que reconvertir la ganadería. U otros que dicen, no, hay que entonces entrar en el tema del pago por los servicios ambientales, pero hay que hacer la expansión de la frontera. Entonces, obviamente cuando tú ves de manera independiente estos sistemas, 1, y 2, lo que acabas de señalar, que ese probablemente es la última frontera en donde la gente tiene una oportunidad. Y no hablamos entonces de un concepto general de zonificación del país. ¿En dónde debe estar la gente? ¿A dónde debe ir? ¿Cuál, más allá de un mecanismo punitivo, coercitivo, que además no funciona, tú puedes generar procesos de ordenamiento, ¿sí? Desde el Estado, que lo hemos perdido, en donde tú ofreces tierras, pero tienes que ofrecer otra cantidad de cosas. ¿Dónde pones las carreteras, los sistemas? Y ahí voy a decir una cosa que es muy dura, de la cual no se habla. Hoy por hoy, independientemente del talante de los grupos armados, que si son políticos, que si son meramente narcotraficantes, que si son simplemente operadores de seguridad para terceros, ellos sí entendieron este tema de no solamente de la reforma agraria,
sino de ser capaces de decir, bueno, este territorio yo lo voy a manejar de esta manera, yo le voy a poner unas carreteras acá, le pongo unos sistemas productivos a la gente, le pongo una seguridad y unos reglamentos a la gente. Justicia. Incluyendo la justicia. Justicia. ¿Sí? Yo le aplico, yo le digo las normas de la justicia, usted además un sistema tributario, se me paga a mí y yo le garantizo esta carretera y le garantizo que aquí el profesor le llega a la escuela. Y le garantizo seguridad. Y además le garantizo que usted tiene un pedazo de tierra. Y dígame qué quiere. ¿Quiere unas vacas o quiere trabajar el oro? Y se lo garantiza. Perdón. Pero nos llevan una ventaja gigantesca y por eso la gente dice, yo me voy por allá. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ese es, digamos, el problema fundamental, central y el mayor desafío, uno de los mayores desafíos del país. Pero además, lo que está en juego no es solamente lo que ya hemos hablado, que sí efectivamente está en juego, ¿no? Con las soberanías, sino por el otro lado, lo que implica el no encontrarle una solución y no encontrarle los mecanismos para que, por ejemplo, Bogotá tenga agua, para que, por ejemplo, el mundo no se siga calentando. Ahorita que estamos ya que nos empezó el superniño y lo que viene. Ahí, como nosotros los hombres, los humanos, no tenemos la capacidad de solucionar problemas tan complejos como los que estamos hablando, entonces la naturaleza se empieza a expresar y nos pone en unas dificultades tremendas, ¿no? Entonces lo que yo estoy viendo es que quien va a solucionar esto al final del día es la naturaleza misma. Bueno, ¿cómo lo ves? ¿Ah? Lo que pasa es que, bueno, quienes nos están escuchando, no todo el mundo ha tenido el privilegio, como tú lo has tenido, y yo en algunas ocasiones, de escuchar de sabios indígenas cómo la naturaleza efectivamente se expresa y es un mensaje directo para nosotros los humanos. De acuerdo, ¿sí? De acuerdo, eso es. Es. Digámoslo, para quienes creemos y lo vemos así, pues efectivamente esto es, digámoslo, hay una manifestación clara. Lo dice la ciencia, yo creo que eso es importante. Hay una discusión alrededor de las campañas porque, bueno, ¿quién cree en la ciencia y quién no? Para tomar decisiones. Yo creo que la ciencia sí ha demostrado efectivamente que hay un proceso, de calentamiento. Así es. Pues eso... O sea, no hay... Por ahí hay uno que otro político que no cree en eso. Y hay un riesgo, Rodrigo, sobre esto. Están acabando la institucionalidad. Bueno, fuiste al punto. No, están acabando la institucionalidad y aquí hay un problema. Veamos lo que pasó en Estados Unidos, pero aquí ya lo vivimos también. Y veamos en lo Colombia. que está pasando desde Chile, ¿sí? Hasta Honduras. Bueno. Todos los sistemas en Latinoamérica, hoy por hoy, de sistemas ambientales, están sufriendo un proceso que yo llamo de desregulación. Sí. ¿Sí? Se están debilitando los sistemas normativos ambientales que están siendo vistos como un problema al desarrollo económico. Una amenaza. Una gran amenaza. Al desarrollo económico. El palo en la rueda al desarrollo. De acuerdo. ¿Sí? Y cuando no se debilitan, pues se acaban. Correcto. ¿Sí? Se acaban. Entonces, respondiendo otra vez, óigame, tenemos unas señales clarísimas de que se está calentando esto, de que viene una serie de eventos climáticos extremos. Lo que nos cuesta. Brutales. Lo que nos afecta. Exacto. Y entonces yo digo, oiga, pero perdón, pongámoslo entonces en un lenguaje económico, si ese es el único lenguaje que entiende la humanidad en el siglo XXI. Entonces, ¿cuánto creen que cuesta reconstruir la red vial nacional por no estar preparados para procesos de eventos climáticos extremos, en particular con épocas de lluvia? Es que ya lo hemos vivido. Ya lo hemos vivido. Aquí en Colombia tenemos todos los ejemplos. Y lo que está sucediendo es que estamos empezando a repetir la historia. Yo me acuerdo, alguno de los gobiernos decidió acabar con el Ministerio de Medio Ambiente acá. De acuerdo. Me tocó vivirlo. Yo, como ministro, terminé mi labor y el siguiente gobierno decidió
que el ministerio debía dejar de existir y el licenciamiento ambiental. Sí, un viceministerio dentro del Ministerio de Vivienda. No, de vivienda. No se llama de Hacienda, de vivienda. De vivienda. Y eso fue terrible porque fue un retroceso a todo lo que se había logrado después de la historia ambiental en el mundo, en Colombia, en el ambientalismo, en fin. Cuando se empezaban a equilibrar las cargas entre desarrollo y medio ambiente. Y ahora hoy estamos a portas de lo mismo. De lo mismo. Y yo diría que con un pasito más allá. Yo también. Yo tengo enorme preocupación. Bajo el mote de desarrollo sostenible, porque es un mote. ¿Sí? Todo se puede hacer con sostenibilidad y con tecnología. Estamos a punto de presenciar un debilitamiento del ministerio, del Sistema Nacional Ambiental, del sistema de parques nacionales, que me preocupa muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, ya sobre todo cuando, pues, yo recuerdo desde la época tuya hasta la fecha, he visto cómo sistemáticamente un argumento de esos parques están dañados porque efectivamente no hay cómo poder ponerlos en función del desarrollo. Los mismos los resguardos indígenas, los mismos las reservas forestales, y tengo la sensación de que viene efectivamente un impacto grandísimo que no vamos a poder resistir. Porque, uno, se debilita la institucionalidad pública, pero dos, creo que la tendencia a esa idea de que la autorregulación es el camino, se va a poner. No. Y para eso hay hoy por hoy una fila gigantesca de inversión internacional que está lista para partir en esa carrera una vez se dé ese proceso de desregulación que viene para Colombia. Es que Colombia es una tacita de plata. Colombia es un país de la biodiversidad. Es un país rarísimo. Aquí tenemos toda la variedad de fauna y flora. Somos los campeones. Somos los campeones, pero no lo entendemos. Entonces nos movemos en la vía que ha destruido la potencialidad de unos recursos naturales que se sostienen a sí mismos si se les permite. Y estamos llegando al límite de que eso deje de ser así. Óyeme, Rodrigo, pues maravilloso este café, qué bueno este encuentro. Tomemos nosotros. Apenas pase la segunda vuelta. Eso me parece muy bien. Y miramos a ver. Para analizar todo esto. Qué buena cosa. Vale, mi hermano. Me alegra enormemente. Vale, perfecto.